Este sábado, derrota del Atlético de Madrid y empate del FC Barcelona. El Real Madrid, por tanto, tiene una oportunidad de oro para quitarle el liderato a los colchoneros y distanciarse aún más de los blaugranas. Bienvenidos a la Agenda Blanca. Este es el análisis previo del partido entre Real Madrid y Las Palmas. Antes de hablar en sí de la previa del partido, de cómo llega el Real Madrid, posible 11 y demás, vamos con un poco de noticias. Pues este sábado fue el último entrenamiento del Real Madrid de cara a ese partido de la jornada 20, el que inicia la segunda vuelta para Real Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras el entrenamiento, pues Carlo Ancelotti atendió a la prensa y también se dio a conocer la convocatoria. En esa rueda de prensa, Carlo Ancelotti adelantó la presencia de David Alaba en la convocatoria. El austriaco regresa una vez más a la convocatoria, pero pudiera tener sus primeros minutos con el Real Madrid después de más de un año de lesión. Carlo Ancelotti aclaró que todavía no tiene el ritmo, es lógico, hace tiempo que no juega, por tanto pues va a ser una transición un poco más lenta a lo normal por el tiempo que lleva sin jugar, pero sí vamos a ver si el partido frente a Las Palmas da oportunidad para que el austríaco pueda tener minutos. El equipo realmente lo necesita como una alternativa en cuanto a la defensa central y también, ¿por qué no?, en algún momento una alternativa para el lateral izquierdo. También le preguntaron a Ancelotti por las frases de Simeone tras el partido entre Real Madrid y Celta, que hablaba de episodios, esos episodios, dice él, ¿no? Por un lado hablaba de episodios del Madrid, no sé de cuándo, porque no hay ninguna prueba de episodios de ese tipo, y por otro lado le preguntaban por el caso Negreira y callado, ¿no? Que de eso se encargan otras personas, ¿no? O sea, como que la corrupción, cuando la tienes de frente, cuando ya está muy clara, no dice nada al respecto. Sin embargo, como siempre, hablando de episodios, Carlo Ancelotti diciendo que quizás son espinas, ¿no? Y sí, bueno, imagínate, 2 finales de Champions perdidas, la cantidad de derbis que ha ganado mayormente el Real Madrid, el legado que ha dejado el Real Madrid al fútbol es muchísimo, es infinitamente superior al Atlético de Madrid, así que tiene muchas espinas. Quizás Simeone lo que hizo fue adelantar un poco, porque habló de episodios desde hace más de 100 años. Puede que estuviera hablando de los episodios que provocan que el Atlético de Madrid no pueda competir, como los que se dieron en el partido frente al Leganés, pero nada, dejarlo ahí, no hablar mucho más de ello, porque el Real Madrid tiene que responder en el campo realmente y aprovechar esa caída del Atlético de Madrid, también aprovechar el empate del Barcelona, pero de eso hablaremos más tarde. Y entre otras noticias, por supuesto, cumpleaños de Militao y de Nacho. Militao, todavía en la plantilla madridista, pero recuperándose la lesión. Y Nacho, que dejó el club del año pasado, pero sin lugar a dudas uno de los jugadores más queridos, uno de los canteranos históricos del Real Madrid, con 6 Champions League conseguidas. Un futbolista versátil y por supuesto a ambos desearles un feliz cumpleaños. Ahora sí, vamos a hablar del historial de los partidos entre el Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas, especialmente los últimos duelos entre ambos conjuntos. Real Madrid y Unión Deportiva Las Palmas se han visto las caras en 71 partidos, 48 triunfos blancos, 16 empates y tan solo 7 derrotas. En casa, es decir, cuando el Real Madrid ha hecho de local, mayormente en el Estadio Santiago Bernabéu, han sido 35 duelos con 30 victorias blancas y 5 empates. Es decir, el Real Madrid jamás ha caído frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu y por supuesto tratará de prolongar ese buen dato y hacerlo con victoria este domingo. Los últimos 5 partidos, para empezar con esos últimos partidos en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, hay que remontarnos a la temporada 2001-2002. ¿Por qué? Porque después de esa temporada la Unión Deportiva Las Palmas descendió y estuvo muchísimo tiempo en categorías inferiores hasta que regresarían en 2015 a la primera división. En esa temporada, en la 2001-2002, el Real Madrid le endosó una goleada de 7-0 a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido que tuvo un nombre propio. Fernando Morientes, el histórico delantero español, anotó 5 de los 7 goles que hizo el Real Madrid. Los otros 2 goles, uno fue un autogol de un futbolista llamado Ángel y el otro, pues un ángel del fútbol, Zinedine Zidane, anotaría el otro gol madridista, posiblemente el mejor partido que haya tenido Morientes en toda su carrera, ese 7-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, o uno de los mejores, quizás no el más trascendental por el hecho de que era solamente un partido de liga, no era una eliminatoria, no era una final, pero por la
la calidad individual, por lo demostrado individualmente, uno de los mejores. En 2015-2016, en esa temporada, el Real Madrid volvería a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, lo haría nuevamente en Liga en el Estadio Santiago Bernabéu en la primera vuelta de aquella temporada y ganaría por 3-1 con goles de Isco, de Cristiano Ronaldo y de Jesse. Iba a decir James Rodríguez, pero no, fue Jesse Rodríguez quien anotó. En la temporada siguiente, Real Madrid y Las Palmas se empataron a 3 en el Bernabéu. Es uno de los pocos empates que se han dado entre ambos equipos en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido que lo recuerdo perfectamente, fue entre semana. Ese empate provocó que el Real Madrid perdiera el liderato, que por cierto el Real Madrid lo recuperó el fin de semana después, tras una caída del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid. Pero en aquel empate a 3, pues empezó anotando el Real Madrid gracias a Isco. Las Palmas llegó a estar ganando por 1-3 y Cristiano Ronaldo, con 2 goles en los últimos minutos, logró que al menos el Madrid se fuera con un punto del partido. En la temporada 17-18, en la primera vuelta, el Real Madrid ganó por 3-0 a Las Palmas. Goles de Casemiro, Asensio y nuevamente Isco, volviendo a anotarle a la Unión Deportiva Las Palmas ese gol a pase de Cristiano Ronaldo. La Unión Deportiva Las Palmas descendió esa temporada y volvería a la primera división la pasada temporada, en la 2023-2024, y el Real Madrid ganó por 2-0 en ese partido, goles de Brahim Díaz y de Joselu Mato. En el caso de Brahim, asistido por Lucas Vázquez. En el caso de Joselu, asistido por Rodrigo Góez. Y bueno, este otro partido, el que quiero comentarles, es el más reciente. No se dio en el Estadio Santiago Bernabéu, pero sí es el último precedente entre ambos conjuntos. Fue en la primera vuelta, en la jornada 3. El Real Madrid visitaba a la Unión Deportiva Las Palmas. Fue un jueves, recuerdo bien ese partido. Uno de los partidos más malos jugados por el Real Madrid en el inicio de la temporada. Se adelantó a Las Palmas tras una serie de errores defensivos. Y luego en la segunda mitad, Vinicius Junior anotaría de penalti el empate definitivo del encuentro. Por supuesto, el contexto con el que llegan ambos conjuntos es distinto al de la jornada 3, pero no por ello deja de ser un partido llamativo y a tener en cuenta. O sea, no va a ser una victoria fácil. Las Palmas no se lo va a poner fácil al Real Madrid. El equipo canario llega al Estadio Santiago Bernabéu como 14º en la liga, 22 puntos a base de 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Pero fíjense que de visita ha ganado al Valencia por 2-3, al Rayo Vallecano y al Fútbol Club Barcelona. Las otras victorias que han logrado en visita han sido en Copa del Rey, torneo del que ya están eliminados. Y esa victoria frente al Fútbol Club Barcelona por 1-2 en Montjuic, por allá por noviembre, pues sorprendió mucho, sin lugar a dudas, ¿no? Era la primera derrota del que era en ese momento líder en casa y fue una derrota sorprendente, un gran partido de la Unión Deportiva Las Palmas, pero una Unión Deportiva Las Palmas que realmente ha estado bastante irregular en toda la temporada y de hecho después de esa victoria frente al Fútbol Club Barcelona han seguido mostrando esa irregularidad. En sus últimos 5 partidos, bueno, despidieron el año 2024 ganándole por 2-1 al Valladolid en casa. Luego empataron a 0 en su visita a San Sebastián frente a la Real Sociedad y ganarían por 1-0 en casa al Español. Así despidieron el año, pues todo parecía bastante bien para el conjunto canario, pero iniciaron el 2025 con una dolorosa derrota, 4-0 frente al Elche en los 16avos de final de la Copa del Rey y posteriormente cayeron frente al Getafe en el último partido de liga que disputaron, el de la jornada 19, por 1-2 en casa. Es decir, han empezado el año 2025 con 2 derrotas y el Real Madrid buscará pues infligirles la tercera a la Unión Deportiva Las Palmas, que una vez más sigue con esa temporada irregular que llevan. Ahora sí, vamos a hablar de cómo llega el Real Madrid a este partido y qué posible 11 sacaría Carlo Ancelotti este domingo. La derrota del Atlético de Madrid frente al Leganés y el empate del Fútbol Club Barcelona ante el Getafe le dan una oportunidad extraordinaria al Real Madrid. El club blanco puede volver a ser líder. Había perdido el liderato tras el partido del Atlético de Madrid frente a Osasuna hace una semana, así que ahora el Real Madrid puede volver a ocupar la primera plaza, como así lo desea, y además aumentar su distancia con el Fútbol Club Barcelona, que pasaría a ser de 7 puntos de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Para ello, el equipo de Ancelotti debe mostrar mucho compromiso, porque la Unión Deportiva Las Palmas, aun cuando, como lo decíamos en la anterior sección, es un equipo que no ha empezado bien el año y que tiende a ser bastante irregular. De hecho, fuera de casa no gana tanto, no tiene tan buenos resultados, pero es un equipo que ya le ha ganado
por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona de visita. Es un equipo bastante ofensivo, es un equipo que en la primera vuelta nos la puso muy difícil y creo que es importante tener eso bien en cuenta. Al equipo, si algo le faltó en ese partido en las Palmas de Gran Canaria, es que le faltó sobre todo cohesión, le faltó trabajo, compromiso defensivo. O sea, por momentos se veía como que entre líneas había mucho espacio, no había un trabajo defensivo sólido, se mejoró mucho en la segunda mitad y aún así el equipo no logró no logró remontar el partido, solamente se tuvo que conformar un empate por supuesto no es, bueno, en teoría es suficiente realmente porque la diferencia con el Atlético de Madrid es un punto. El Madrid se pondría líder, pero lógico, uno quiere ganar para no solamente ser líder, sino empezar a marcar cierta distancia con el rival más cercano. Carlo Ancelotti sacará, por supuesto, el mejor 11 que pueda, pero hay que tener muy en cuenta el tema del estado físico. Los jugadores tuvieron 120 minutos frente al Celta de Vigo. Fue hace poco, fue el jueves. Y por supuesto, sobre todo en la línea defensiva va a haber algunos que van a estar bastante cansados. Próximamente hay partido en Champions, luego hay otro partido en Liga. Así que va a haber que hacer rotaciones en algunas posiciones, aunque creo que no va a haber tantas como parece. Y Carlo Ancelotti va a sacar un 11 lo más competitivo posible. No va a contar ni con Camavinga, que lamentablemente está lesionado por 3 semanas, ni con Modric por acumulación de tarjetas amarillas, y por supuesto, como sabemos, tampoco con Vinicius Junior por la roja que recibió en Mestalla. Thibaut Courtois volverá, por supuesto, a la alineación titular, cambiando con Lunin, que fue el portero en Copa. En el lateral izquierdo parece ser que Ferland Mendy volverá a la titularidad. Se está rotando bastante con Fran García, aunque honestamente creo que Fran lo está haciendo muchísimo mejor. Aunque bueno, jugó bastante el otro día, así que pudiera darse ese caso. Ojalá y Ferland Mendy tenga un buen partido frente a Las Palmas este domingo. En caso del otro lateral, Lucas jugó todo el partido frente al Celta. Y bueno, ya sabemos los pros y cons, o sea, las cosas a favor, las cosas en contra que tiene jugar con Lucas ahí, pero el tema está en que no va a jugar frente al Salzburg. Entonces, en todo caso, su descanso va a ser en ese partido de Champions en el que posiblemente veamos a Federico Valverde en esa posición. Ojalá y tenga minutos Lorenzo este domingo. El que parece ser que pudiera tener minutos es David Alaba, pero no de titular, así que si el resultado lo permite, el austriaco volvería a tener algunos minutos. Creo que Rüdiger y Raúl Asensio deberían salir como titulares. Pudiera poner a Tchouaméni, no me sorprendería a esta altura. No lo recomendaría, creo que Tchouaméni demostró muy bien frente al Celta de Vigo y hay que volver a exigirle frente a Las Palmas y creo que debería ser él el mediocentro titular. Sobre todo ahora que no está Eduardo Camavinga, aunque en algún momento pues va a tener que haber alguna rotación ahí, veremos a Ceballos o a Valverde en esa posición. Federico será otro de los titulares, creo que acompañará a Tchouaméni en el centro del campo, y el otro que y entonces el más arriba, pues estaría Jude Bellingham, por supuesto, acompañando a Rodrigo por izquierda, Brahim por derecha y Kylian Mbappé en la delantera. Iba a decir Ceballos, pero bueno, Ceballos jugó como titular frente al Celta. Y además, bueno, lo mejor sería tener dos ahí en el centro del campo, que Tchouaméni y Valverde ayuden en labores defensivas, también en la creación. Pero bueno, veremos el frente de ataque que vimos frente al Sevilla, que bueno, jugó muy bien ese día, ojalá y se desempeñen igual de bien o mejor frente a la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, lo bueno del frente de ataque es que ninguno de ellos estuvo los 120 minutos frente al Celta de Vigo. De hecho, el atacante que más minutos estuvo fue Vinicius Junior, estuvo hasta el final de la primera parte de la prórroga, pero bueno, se sabía que no jugaría en Liga, que no podía jugar en Liga. Mbappé entró de titular, marcó un golazo, está en un buen momento, en un buen estado de forma, así que habrá que aprovechar el buen momento del francés. Brahim tampoco completó todo el partido. Jude Bellingham entró. Jude Bellingham y Rodrigo entraron después. Bellingham al final de la segunda parte, Rodrigo al inicio de la segunda parte de la prórroga. Sería bonito, por supuesto, ver minutos para Güler, minutos para Endrick. Bueno, en el caso de Endrick, pues posiblemente suplente. En el caso de Güler, ojalá y verlo más de titular, pero lo más probable es que Ancelotti salga con ese frente de ataque y ya luego, eso sí, haría falta que entren y que tengan varios minutos el turco y el brasileño, que se entienden muy bien y creo que lo necesitan
no solo por lo que le aportan al equipo, sino por lo que eso les aportaría a ellos en su crecimiento como futbolistas. Así que nada, un partido que parece muy fácil en el papel, pero ojito con las palmas, ojo con las contras, con Sandro Ramírez, que es el mejor jugador que tienen, es un jugador que tiene olfato de gol, hay que tener compromiso defensivo, tratar de no dejar muchos espacios, sería muy bueno apoyar sobre todo a los laterales, Mendy y Lucas Vázquez, si son los laterales titulares, necesitan muchísimo apoyo en ese sentido, ojalá y volver a ver también a Raúl Asensio como titular y ojalá por supuesto volver a ver a David Alaba pisar un terreno de juego. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final de este video. Te animo a que le des me gusta si te ha gustado y a que te suscribas si aún no lo has hecho para que estés al tanto de las últimas noticias del Real Madrid. También te animo a que lo compartas con cualquier persona que sepas que disfruta de este contenido y a que me dejes en los comentarios qué te ha parecido el video y muchísimo más. Muchísimas gracias y a la Madrid.